Buen día, queridos estudiantes, deseando que todos se encuentren bien en casita, en unión de toda la familia. Vamos a dar inicio a la actividad número 1 de la experiencia 3. El tema que estamos tratando durante la semana, explicamos por qué las elecciones son un asunto público. Y la actividad a desarrollar el día de hoy, ¿son las elecciones un asunto público? En las actividades anteriores, queridos estudiantes, han reflexionado sobre las decisiones que se toman diariamente y cómo éstas pueden tener consecuencias positivas o negativas en nuestra vida y la de los demás. Asimismo, leíste sobre las pautas y los criterios para tomar decisiones responsables. A partir de todo ello, en esta actividad explicarás por qué las elecciones son un asunto público. En esta actividad, querido estudiante, vas a aprender a explicar por qué las elecciones son un asunto público, usando un esquema, dibujo, texto, historieta, audio, entre otros. Pero ¿qué debes de tener en cuenta para que puedas lograrlo? Explicar por qué las elecciones son un asunto público dando muchas razones. Organizar información para explicar sobre las elecciones como un asunto público, de manera clara, considerando la relación con el tema, las personas a las que se dirige y utilizando esquema, dibujo, texto, historieta, audio u otro medio. Iniciamos entonces. ¿Son las elecciones un asunto público? En esta actividad, querido estudiante, vas a conocer por qué las elecciones son un asunto público y vas a dialogar al respecto con tus familiares. Empecemos. Te invito a leer un díptico sobre las elecciones como asunto público. Pero antes, ¿sabes lo que es un díptico? Aquí te mostramos un ejemplo. Bien, podemos observar entonces que tenemos allí una cartulina o un papel que está doblado en dos. Y recuerda, querido estudiante, que tiene información por ambos lados. Entonces, ¿qué es un díptico? Claro que sí, es un impreso formado por una hoja doblada en dos partes y tiene información de alguna publicidad. Ahora que ya viste un ejemplo de díptico, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo son los dípticos? ¡Claro que sí! Decíamos que el díptico es un folleto que se caracteriza por doblarse, de tal forma que quede únicamente un pliegue, dividido en dos partes. ¿Para qué se usan y dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, el díptico se usa en el ámbito publicitario. Lo encontramos en todos lados, ya que pueden ofrecer productos, servicios, noticias, eventos, temas de interés en diversas áreas. ¿Por qué se denominan dípticos? Recuerden, queridos estudiantes, que el díptico es un término que se utiliza para hacer referencia a los folletos que se doblan con un único pliegue, quedando dividido en dos partes. Ahora vamos a leer el siguiente díptico y escribe en tu cuaderno o en hojas de reuso las ideas más importantes. ¿Qué dice la Constitución Política del Perú? El Perú es un país democrático. El pueblo tiene el poder para elegir a sus representantes mediante el voto o sufragio. Los ciudadanos mayores de 18 años de edad tienen derecho de sufragar para elegir a sus autoridades a nivel local, regional y nacional. El sufragio o voto es personal, libre, secreto y obligatorio. Todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. ¿Qué es un asunto público? El uso indebido de los recursos de la comunidad por parte de las autoridades. ¡Claro! Es una problemática. Sigamos viendo. Recuperar las áreas verdes en la localidad. Tener una radio local para que los estudiantes accedan a sus clases en la comunidad. Cuidado del tambo comunal. Un asunto público es una problemática, situación, necesidad que afecta a todas las personas de una comunidad, región o país.
Las elecciones como un asunto público. Las elecciones son un asunto público porque las ciudadanas y los ciudadanos eligen a las autoridades y les dan la responsabilidad de administrar y dirigir temporalmente la comunidad, región o país. Debemos tener en cuenta nuestra responsabilidad ciudadana antes, durante y después del proceso electoral. Ahora, querido estudiante, después de haber leído el díctico, vas a escribir en tu cuaderno o en hojas de reuso las siguientes preguntas. Veamos entonces y vamos a responder. Tenemos el díctico, vamos a recordar que un asunto público es una problemática, ¿verdad?, de tu localidad, región o país. Recuerda también que los ciudadanos y las ciudadanas tienen la responsabilidad de ir a sufragar para elegir a nuestras autoridades. ¿Cuál crees que es la intención o propósito del texto leído? Claro que sí, ¿verdad? El propósito es hacernos conocer qué es un asunto público y a quiénes concierta. ¿Qué es un asunto público? Un asunto público es una problemática, situación o necesidad que afecta a todas las personas de una comunidad, región o país. Presenten un ejemplo de asunto público a nivel de tu localidad y otro a nivel del país. Bien, querido estudiante, tú lo puedes organizar en un cuadro. Primero vamos a ver la problemática de una localidad, luego podemos ver la problemática del país. Por ejemplo, tenemos en problemática en la localidad, podemos colocar la contaminación del medio ambiente. También podemos escribir deficiencia en la distribución de luz y agua. Tenemos también el mantenimiento de zonas recreacionales, ¿verdad? Muy bien. En asunto público de mi país, podemos colocar la deficiencia en el servicio de atención a la salud, la planificación de transporte, la problemática que existe en el mejoramiento de las infraestructuras de las instituciones educativas. Ahí te dejo algunos ejemplos, tú vas a comparar, de repente en tu localidad hay otros, entonces tú lo puedes escribir. ¿Quiénes eligen a las autoridades de la comunidad, región o país? Claro que sí, ¿verdad? Los ciudadanos son quienes eligen a las autoridades de las comunidades, región o país. Finalmente, querido estudiante, vas a tener en cuenta todas las respuestas dadas. Dialoga con tus familiares sobre por qué las elecciones son un asunto público. Aplica lo aprendido. ¿Con qué acciones concretas puedes apoyar a tus familiares para que tomen una decisión responsable en las elecciones? Anota estas acciones en tu cuaderno o en hojas de reuso, ya que pueden ser de mucha utilidad para que elabores un díctico más adelante. Muy bien, entonces, querido estudiante, ahí te dejamos algunos ejemplos explicándoles por qué es importante tener en cuenta los criterios para decidir su voto, ayudándoles a reflexionar sobre cada propuesta dada por los candidatos a la presidencia, mostrarles y hablarles sobre el plan de gobierno de cada candidato o candidata, aconsejándoles que deben de tener en cuenta sus propuestas y si lo pueden hacer, tener en cuenta su experiencia política, difundirle los pros y los contras de cada candidato. Tú puedes incluir muchas más. Bien, queridos estudiantes, y de esta manera estamos llegando a la parte final. Recuerda suscribirte a nuestro canal para seguir emitiendo las clases del día y nos estamos comunicando el día de mañana.